Al hacerlo, Clara escucha tras la puerta. Con las escrituras en la mano, todo será nuestro. La voz es la de Raúl, su esposo, y el nombre que responde es Mauro. Deuda de 150,000 y un plazo de 72 horas. ¿Cómo se roba una casa que guarda 3 generaciones con una sola firma? ¿Y qué harías si descubres que la trampa está dentro de tu propio matrimonio? Quédate, porque esta medianoche abre una grieta, y lo que entra no es el sueño, es la traición. El reloj de péndulo de la casona Gutiérrez acababa de marcar la medianoche con un golpe seco, profundo, que resonó en todas las paredes como si recordara a los vivos que el tiempo nunca perdona. Clara, agotada tras una jornada interminable en la oficina, caminaba por el pasillo oscuro rumbo a su habitación cuando algo la detuvo en seco. Un murmullo, bajo, casi imperceptible, que provenía del despacho de su padre. La puerta estaba entornada apenas unos centímetros, y de ese resquicio se filtraba una línea de luz amarillenta. Clara frunció el ceño. Ernesto solía dormir temprano, y ella misma había sido la última en apagar las lámparas del salón. ¿Quién podía estar allí a esa hora? Se acercó con sigilo, los pies descalzos sobre la madera fría, y contuvo el aliento. Entonces lo escuchó. Era la voz de Raúl, su marido, el hombre con quien había compartido años de confianza y proyectos. Una voz que esa noche sonaba distinta, grave, áspera, cargada de un secreto. Con las escrituras en la mano, Mauro, todo será nuestro. El viejo ya no podrá resistirse. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mundo pareció derrumbarse bajo sus pies. Esa frase no dejaba espacio a dudas. Raúl hablaba de su padre, de la casa, de la herencia. Su voz, que antes había sido refugio, ahora era puñal. Un silencio breve, denso, precedió otra voz, la de Mauro, el supuesto amigo y socio de confianza. Sonaba seca, con un matiz de amenaza que helaba la sangre. Más vale que no falles. El tiempo se acaba, y si no cumples, ya sabes lo que te espera. El corazón de Clara golpeaba sus costillas con tanta fuerza que temió que la descubrieran. Dio un paso atrás, y la madera del pasillo crujió bajo su peso. De inmediato las voces callaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que lo que había escuchado. El miedo la paralizó. Apenas pudo apartarse de la rendija y retroceder hacia la penumbra. Con un esfuerzo inmenso, regresó a su habitación. Abrió la puerta despacio, tratando de no despertar a Ernesto, que dormía profundamente, su respiración pausada apenas audible. En la habitación contigua, Sofía, su hermana menor, repasaba unos apuntes universitarios sin imaginar el infierno que acababa de estallar en los oídos de Clara. Se recostó en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo. No podía respirar con normalidad. Cada palabra de Raúl se repetía en su mente como un eco que no se apagaba. Todo será nuestro. No había error, no había malentendido. El hombre al que había entregado su confianza planeaba, junto a Mauro, arrebatarles lo más sagrado, la casa familiar, símbolo de 3 generaciones, refugio y memoria. Las lágrimas intentaron abrirse paso, pero Clara las contuvo. No podía derrumbarse. Esa revelación exigía algo más que dolor. Exigía fuerza, lucidez y estrategia. La medianoche siguió avanzando. Afuera, los naranjos del patio se mecían bajo un viento helado que parecía arrastrar susurros. La casona, que durante décadas había protegido a la familia Gutiérrez, ahora era un tablero de juego oscuro donde se jugaba una partida mortal. Clara cerró los ojos solo un instante. En ese parpadeo comprendió que nada volvería a ser igual. La traición había entrado por la puerta del despacho y se había instalado en el corazón mismo de su hogar. Y ella, aunque todavía temblaba de miedo, ya sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El amanecer trajo un frío húmedo que se pegaba a los huesos. La casona olía a café recién hecho y a cera antigua. Clara se quedó unos segundos mirando por la rendija de la persiana. El coche negro seguía allí, como un animal agazapado. No hacía falta ver a su ocupante para sentir la vigilancia. «Hoy vamos a movernos, papá», dijo al volver a la mesa. «No pienso esperar a que llamen a la puerta». Ernesto asintió sin fuerzas. Las ojeras profundas le hundían la mirada. Raúl apareció con camisa planchada y un perfume que intentaba enmascarar la resaca. «Voy a pasar por la notaría de Hilario», anunció Clara sin mirar a Raúl. «Quiero entender bien qué pretendías con ese poder». «Pretendíamos», corrigió él con una sonrisa. «Es por el bien de todos. Por el tuyo, querrás decir».
La discusión quedó colgando en el aire como un olor agrio. Clara recogió la carpeta y salió sin esperar respuestas. La notaría de Hilario Zárate ocupaba la planta baja de una casa colonial con vitrales verdes. Adentro, la luz caía en haces sobre una mesa de caoba impecable. Hilario, bigote cano, ojos cansados y pulso de cirujano, le indicó una silla. «Siéntate, Clara, ya me han llegado rumores». «No son rumores. Raúl quiere un poder especialísimo, con facultades de administración y de disposición», tragó saliva, «sobre la casa». Hilario hizo un leve gesto de fastidio y sacó una carpeta azul con una etiqueta mecanografiada. «Esto», dijo posando la mano, «permite vender, hipotecar, abrir y cerrar cuentas, endosar cheques, comparecer ante Hacienda. Y lo más importante, deja rastro en el registro. Cada uso se convierte en un asiento». «¿Se puede bloquear?» «No exactamente. Lo que puedo hacer es adelantarme, una anotación preventiva en la finca del limonero y un aviso registral. Si alguien intenta inscribir algo, me saltará antes de despacho, y voy a solicitar una certificación literal de cargas para tener una fotografía de hoy». Clara exhaló como si soltara una piedra. «Hazlo ahora». Hilario ya estaba tecleando. Sus dedos caminaban con una disciplina que inspiraba calma. «Y otra cosa», dijo sin levantar la vista. «Raúl no ha venido solo en esto. Tu suegra empuja. Lo he visto 1000 veces. Una fachada de familia y detrás el negocio urgente. Lo sé. También haré una cosa más sin cobrarte. He conseguido una cita con un cardiólogo para tu padre. Esta tensión no le conviene». Clara bajó los ojos. El gesto le arañó la garganta de gratitud y miedo. «Gracias, Hilario». Al salir, la llovizna se había convertido en un hilo persistente. Clara respiró hondo y caminó deprisa de regreso, como si el movimiento pudiera callar el tambor del reloj en sus sienes. En la casona fue directa al despacho. Corrió el cuadro grande de la boda de sus padres y tecleó el código de 4 cifras en la caja fuerte. El clic metálico le recorrió la espalda. Dentro, la escritura original de la casa, las fotos con bordes gastados, cartas de su madre atadas con listón, un sobre de banco con certificaciones antiguas. Hizo copias de la escritura, guardó los originales en una carpeta de cartón y vaciló un segundo antes de cambiar el escondite. Bajó al taller, levantó la caja de herramientas y en el fondo escondió el paquete dentro de una bolsa hermética. Volvió a colgar el cuadro y comprobó 2 veces que quedara en su sitio exacto. Subió al despacho, conectó un teléfono viejo a la corriente, instaló una aplicación de grabación que se activaba con voz y la escondió detrás de los libros de contabilidad. Por primera vez desde el amanecer, se permitió respirar. Encontró a Ernesto dormitando en el sillón con la radio de boleros muy bajita. Le puso una manta sobre las piernas. «¿Fuiste a Hilario?», preguntó él con los ojos cerrados. «Ya hay anotación y aviso, y mañana te verán el corazón». Ernesto apretó su mano. «Tu madre habría hecho lo mismo». A las 5 de la tarde, el portón chirrió. Raúl entró con pasos rápidos, sin saludar. Fue directo al despacho. Clara lo siguió en silencio y se quedó en el marco de la puerta. Él se detuvo frente al cuadro de la boda, lo contempló unos segundos, alargó la mano y tocó la moldura, apenas un roce. Luego notó la presencia de Clara. «Está torcido», dijo. «No lo está». Se volvieron a mirar como 2 animales que midieran distancias. El móvil de Raúl vibró sobre la mesa. La pantalla se encendió un instante. «Mauro». Él lo volteó con torpeza. «Trabajo», murmuró. «El trabajo que entra por la puerta y deja ladrillos en el patio», replicó Clara, seca. Raúl sonrió, pero la sonrisa se quebró en la comisura. «Sabes que todo esto es por nosotros. Si tu padre firma, se acaban los problemas. Si mi padre firma, se acaba mi padre». Se fue al patio con el teléfono en la mano. Clara no cruzó el dintel, pero escuchó lo suficiente. Un murmullo contenido, un «hoy no pudo ser», un «busco otro camino», un «la caja». La palabra se le clavó como un alfiler. Volvió al comedor y abrió su cuaderno. Escribió sin levantar la cabeza. Día 1, 17:20. Registro, anotación más aviso. Escrituración original trasladada, grabadora instalada. Raúl pronuncia la caja. Objetivo, ganar tiempo, saturar con ley, documentar todo. El timbre sonó desde la cocina y la voz de doña Carmen llegó como un perfume intenso. «Clara, querida», entró sin esperar, «me dicen que fuiste a la notaría a montar un teatro. ¿Ya no confías en tu familia?» Clara no apartó el bolígrafo del papel. «Confío lo suficiente para poner por escrito cada cosa». Carmen avanzó hasta ponerse frente a ella. Las perlas en su cuello relucían con una obstinación delicada.
A tu edad hay que elegir las batallas. A veces perder un poco es ganar tranquilidad. Deja que Raúl facilite, tu padre no está para trámites. Mi padre no está para traiciones. Se miraron con un silencio afilado. Raúl reapareció con la camisa desabrochada y la mandíbula tensa. Mamá, no hace falta. Claro que hace falta, lo cortó ella sin quitar los ojos de Clara. Si no cuidan el apellido, otros lo harán por ustedes. Ernesto, alerta en el umbral, se apoyó más fuerte en el bastón. Mi apellido no necesita guardianes ajenos, dijo con voz ronca, ni poderes de última hora. Se hizo un hueco en la sala, un poco de aire fresco. Carmen recogió el bolso con una media sonrisa. Entonces decidan rápido. Afuera, el tiempo no perdona. Cuando la puerta se cerró, la casa pareció encogerse 1 centímetro. Raúl apagó la luz del despacho y solo quedó la lámpara del comedor, dorando el borde del cuaderno de Clara. Él se sirvió un vaso de agua que no tocó. No estás viendo el cuadro completo, dijo al fin, hablando al vidrio de la jarra. Mauro no es un banco. Si no le doy algo, va a venir por mí, por nosotros. A mí ya vino, contestó ella, y me dio 72 horas. Entonces ayúdame. Ya lo estoy haciendo. Subió al despacho y cerró la puerta con llave. Encendió el teléfono viejo. La luz roja fija le dio un consuelo mezquino. En la noche, la lluvia se volvió una cortina. Desde el porche se oyeron pasos en la grava. Alguien llegó al portón y dejó caer algo del otro lado. Clara esperó a que el sonido de motor se perdiera antes de bajar con una linterna. Sobre las losetas había un sobreplástico con las esquinas húmedas. Lo abrió con cuidado. Adentro, una sola hoja mecanografiada. Lo que está en juego no es solo la casa. Medianoche, bar El Escondite. Ven sola. La tinta estaba corrida en una esquina, pero la firma improvisada al final era nítida. Clara volvió al comedor. Ernesto dormía con la radio apagada y una mano sobre el pecho. Raúl, en la penumbra, miraba el cuadro como quien contempla un mapa. Ella dejó el sobre la mesa de roble. Él alargó la mano para tomarlo. Ella se lo apartó. Mañana te diré si hay trato, dijo Clara. Esta noche, cierren con llave. Subió a su cuarto, apoyó la espalda en la puerta y respiró. Abrió el cuaderno por la última página. Día 1, 23:58. Cita de Mauro. Medianoche, bar. Nadie más lo sabe. No responder llamadas. Dejar grabadora activa. Portón con doble cerrojo. Apagó la luz. En la oscuridad, el reloj de péndulo siguió marcando el tiempo con una terquedad casi humana. Afuera, bajo la lluvia, el coche negro encendió un instante sus faros, como un parpadeo. La casa entera pareció escuchar. Luego todo volvió a callar, menos el corazón de Clara, golpeando al compás de una cuenta regresiva que ya no se podía detener. El reloj marcaba las 11:30 cuando Clara abrió el cajón de la mesilla. Sacó un abrigo oscuro y un paraguas plegable. El silencio de la casa era tan frágil que cualquier crujido del piso parecía una traición. Ernesto dormía profundamente. Raúl roncaba en la habitación del fondo. Guardó el cuaderno en el bolso, junto con la copia de la escritura, y bajó las escaleras sin encender luces. El portón chirrió con un gemido metálico. Afuera, la calle brillaba de agua bajo faroles titilantes. El coche negro ya no estaba. Un escalofrío la recorrió. ¿Acaso la estaban guiando al lugar de la cita? Tomó un taxi en la esquina. El conductor, un hombre de gorra y bigote canoso, la miró por el retrovisor. ¿Al centro?, preguntó. Sí, al bar El Escondite. El chofer arqueó las cejas, pero no comentó nada más. Durante el trayecto, la lluvia golpeaba el parabrisas con ritmo frenético. Clara repasaba mentalmente las preguntas que debía hacer, los límites que debía marcar. No mostrar miedo, se repetía. El bar El Escondite aparecía en una calle lateral, con un neón azul medio apagado que chisporroteaba. Dentro, las luces eran bajas, la música apenas un susurro de bolero. El olor a cigarro viejo y ron barato impregnaba el aire. Apenas 5 mesas ocupadas, sombras más que personas. En una esquina, un hombre de traje oscuro levantó la vista. Tendría unos 40 y tantos, cabello engominado, mirada felina. Sobre la mesa descansaba un vaso de whisky intacto. Clara, dijo sin levantarse, sabía que vendrías. Ella se sentó despacio. Tienes 3 minutos. Mauro sonrió, mostrando un diente de oro en el colmillo izquierdo. Directa, como tu padre. Por eso me caes bien. No vine a charlar. ¿Qué quieres de Raúl? El prestamista entrelazó los dedos y los apoyó sobre la mesa. Cumplimiento. Son 150,000. Firmó papeles. Hay intereses. Yo cumplo mi parte, él no. Y si no paga, entonces alguien paga por él. Ya sabes cómo funciona. Clara apretó el bolso contra el muslo.
¿Y si la casa se convierte en el pago? Mauro arqueó las cejas, divertido. ¿Ves? Ya entiendes el lenguaje. Sí, la casa sería una garantía perfecta. Una joya en el barrio viejo. La sangre le hirvió en las sienes. ¿Nunca tendrás esa casa? El hombre soltó una carcajada grave. Eso lo veremos. Lo que me interesa ahora es otra cosa. Raúl está desesperado, y los desesperados cometen errores. Tú puedes aprovecharlo. Clara lo miró desconfiada. ¿Qué propones? Mauro se inclinó hacia ella, bajando la voz. Déjalo creer que tiene salida. Hazle firmar lo que él quiere, pero con un detalle. Copias, testigos, tiempos. Cuando caiga, lo harás solo. Yo recuperaré mi dinero de otra manera, y tú salvarás la casa. El corazón de Clara se aceleró. ¿Y por qué ayudarme? Mauro se encogió de hombros. No es ayuda, es negocio. Me interesa que el apellido Gutiérrez siga limpio. Si la casa cae en mis manos por un préstamo, los vecinos hablarán demasiado. Prefiero cobrar de forma más discreta. Ella se levantó, dispuesta a marcharse. No confío en ti. Haz bien, contestó Mauro sonriendo. Pero recuerda, el reloj corre, y el reloj nunca miente. Clara salió bajo la lluvia, con la sensación de que el suelo se hundía bajo sus pies. Subió de nuevo al taxi, pero antes de dar la dirección, miró por el retrovisor. En la penumbra de la puerta, Mauro la observaba encendiendo un cigarro. Al llegar a casa encontró el portón entreabierto. Su respiración se cortó. Empujó despacio. En el patio una sombra se movía. Reconoció la figura de Raúl, empapado, sosteniendo un sobre en la mano. ¿De dónde vienes?, preguntó él, la voz tensa. Clara cerró el paraguas, tragando saliva. De dejar flores en la tumba de mamá. Raúl no contestó. Solo levantó el sobre. Bajo la luz mortecina, Clara alcanzó a leer el sello. Notaría Zárate. Explícame, dijo él, con un brillo febril en los ojos. ¿Por qué Hilario me llamó esta tarde? ¿Qué estabas tramando a mis espaldas? Clara apretó el bolso con el cuaderno adentro. Por primera vez, sintió que la casa entera contenía el aliento. El sobre en la mano de Raúl parecía más pesado que cualquier ladrillo de la casona. Clara lo miró fijamente, intentando no revelar el temblor que le recorría los brazos. Hilario me llamó, repitió él. Dijo que pediste una anotación preventiva sobre la finca, que bloqueaste la posibilidad de cualquier movimiento sin tu firma. ¿Qué demonios significa eso, Clara? Ella caminó hacia la mesa del comedor y dejó el bolso, despacio, como si la normalidad pudiera inventarse. Significa que la casa está protegida, que nadie puede usarla como moneda de cambio sin que yo lo sepa. Raúl avanzó con pasos cortos, crispados. El agua goteaba de su cabello al suelo. No confías en mí, no me das razones para hacerlo. Los dos se enfrentaron a menos de 1 metro, respiraciones entrecortadas. Ernesto apareció en el pasillo, sujetándose al bastón. ¿Qué está pasando aquí? Raúl guardó el sobre en el bolsillo como un ladrón sorprendido. Nada, suegro. Solo un malentendido con unos papeles. Con papeles se empieza y con ruinas se acaba, dijo el viejo, con la voz cargada de una sabiduría amarga. Clara lo miró en silencio, sabiendo que la grabadora en el despacho estaba captando cada palabra, cada tono. Raúl rompió la tensión con un gesto brusco. Tomó las llaves del portón. Voy a salir un momento. Necesito aire. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la casa como un telón pesado. Ernesto se dejó caer en una silla. Ese muchacho va a traer desgracia. Lo veo en sus ojos. Clara le acarició la mano. Lo sé, papá, pero aún no es momento de enfrentarlo. Subió al despacho y sacó el cuaderno. Escribió con letra firme. Día 2/01/15. Raúl descubrió la anotación preventiva. Reacción violenta. Ernesto presente. Grabadora activa. Próximo paso, comprobar si se reúne con Mauro. Un ruido metálico la sobresaltó. Desde la ventana vio a Raúl en la acera, hablando con alguien dentro del coche negro. La lluvia lo envolvía todo en un velo líquido. Se apartó de la ventana, con el corazón desbocado. El enemigo ya no estaba en sombras, se paseaba por la puerta de su casa. Esa madrugada apenas pudo dormir, y cuando el primer rayo de luz se coló por la persiana, supo que las siguientes horas decidirían no solo el destino de la casa, sino también el de toda su familia. El desayuno amaneció frío, el pan quedó intacto sobre la mesa, y el café sabía a agua recalentada. Clara revolvía la taza sin beber mientras observaba a Raúl. Él entró con la misma ropa de la noche anterior, ojeroso, los labios resecos. ¿Dónde estuviste?, preguntó ella sin levantar la voz. ¿Negocios? ¿Con Mauro? Raúl levantó la mirada un segundo sorprendido y luego sonrió con torpeza. ¿Ahora me espías?
No necesito espiarte para saber con quién te juntas. Ernesto, sentado en la cabecera, golpeó la mesa con el bastón. ¡Basta ya! Esta casa no aguanta más secretos. Raúl respiró hondo, se pasó las manos por el cabello y se inclinó hacia adelante. Está bien. Sí, hablé con Mauro. Y sí, le debo dinero, pero lo resolveré. ¿A costa de qué?, insistió Clara. El silencio se volvió espeso. Raúl bajó la voz, casi un susurro. Él quiere la escritura. Dice que con eso quedamos a mano. Ernesto se atragantó con el café. Clara se levantó de golpe. ¿Quieres entregar la memoria de esta familia por tus apuestas? Raúl se puso de pie, el rostro desencajado. ¿Y qué quieres que haga? Si no pago, Mauro no solo se llevará la casa, se llevará mi vida. Clara lo miró fijamente, buscando un rastro de remordimiento, y solo encontró miedo. Entonces que se la lleve. Raúl se acercó, temblando. No entiendes, Clara, ya no es solo mi vida. Mauro habló de tu padre. Dijo que un accidente lo dejaría fuera del camino. El mundo se le derrumbó de golpe. Ernesto, ajeno a la amenaza, solo alcanzó a preguntar: ¿qué dijo ese desgraciado? Clara apretó el puño. Dijo lo que necesitábamos escuchar. Ahora sabemos hasta dónde piensan llegar. Raúl intentó tomarla del brazo. Por favor, ayúdame. Si no firmamos algo, Mauro cumplirá. Ella se soltó con un gesto seco. Lo único que voy a firmar es tu condena si vuelves a mencionar esa escritura. El portazo que dio al salir resonó como un disparo. Afuera, la calle estaba cubierta de charcos y el coche negro seguía allí, inmóvil, paciente. Clara caminó hasta el taller, abrió la caja de herramientas y comprobó que la escritura seguía intacta en el fondo. Cuando regresó al comedor, encontró a Ernesto encorvado, con los labios pálidos. «Papá, ¿estás bien?». Él asintió con un gesto débil. Solo cansado, demasiado cansado. Clara lo abrazó con fuerza. En ese instante comprendió que la batalla ya no era solo por la casa, sino por la vida de su padre, y que el tiempo, como Mauro había dicho, no perdonaba a nadie. La tarde cayó con un cielo plomizo, y las sombras en la casona parecían crecer más rápido que de costumbre. Clara decidió no esperar más. Debía anticiparse a Raúl y a Mauro antes de que el plazo de las 72 horas se consumiera. Se encerró en el despacho y conectó la grabadora al teléfono fijo. Cada llamada entrante quedaría registrada. Luego revisó las copias de la escritura, asegurándose de que la firma de Ernesto apareciera intacta como escudo de papel contra cualquier maniobra. El timbre sonó con un estruendo inesperado. Clara bajó y abrió la puerta. Un mensajero con impermeable le entregó un sobre cerrado. Al firmar el recibo, Clara notó que el hombre evitaba su mirada. Cuando se fue, abrió el sobre con dedos inquietos. Dentro había una foto. Raúl, sentado en el mismo bar El Escondite, conversando con Mauro. Ambos reían. En el reverso, una frase escrita con tinta negra. Él ya eligió su bando. ¿Y tú? El corazón le dio un vuelco. Subió corriendo al despacho y escondió la foto en el cuaderno. Apenas había cerrado el cajón cuando Raúl irrumpió en la habitación. ¿Qué escondes? Nada, respondió ella erguida. Solo los papeles que protegen esta casa. Raúl avanzó, los ojos inyectados en sangre. Clara, entiéndelo. Si no cedo, Mauro me hará pedazos, y a ti también. Ella lo sostuvo con la mirada. Prefiero enfrentarme a Mauro que convertirme en cómplice de tu cobardía. En ese momento, Ernesto apareció en la puerta, apoyado en el bastón. ¿Qué pasa aquí? Raúl dio un paso atrás. Nada, suegro, solo hablamos de negocios. Ernesto respiró hondo, la voz áspera. En esta casa los negocios huelen a muerte. Clara bajó la vista al reloj de péndulo. Faltaban 48 horas. El sonido grave del mecanismo resonaba como una sentencia. Esa noche, mientras todos dormían, Clara bajó en silencio al despacho. Abrió el cuaderno y escribió: Día 2, 23:45. Foto anónima confirma alianza Raúl Mauro. El plazo sigue corriendo. Necesito una trampa que lo deje expuesto. Luego sacó el teléfono y marcó un número que había guardado en secreto desde la muerte de su madre. El de un abogado viejo amigo de Ernesto. Licenciado Herrera, susurró. Necesito que mañana venga a la casa. Hay un documento que podría salvarnos y al mismo tiempo condenar a quien intente robarnos. La voz grave del abogado respondió al otro lado. Entiendo, Clara. Ten lista la escritura. Y prepárate. A veces para ganar hay que dejar que el enemigo crea que está a punto de triunfar. Ella colgó. La casa seguía en silencio, pero por primera vez en días sintió que el miedo podía transformarse en estrategia. Pero lo que Clara no sabía era que la trampa que ella planeaba para salvar a su familia podía convertirse en la misma red que la dejaría atrapada.
Gracias por vernos. Suscríbete al canal y sigue la historia en el Part 2.